Esta novela no me pertenece junto con las próximas en el canal, crédito a sus respectivos creadores, les dejaré el enlace del creador y la historia abajo en la descripción, si le gusta denle like o si no, comenten, sin más empecemos. Última desesperación y el símbolo de la paz rugido de león capítulo 2 notas. Consulte el final del capítulo para ver las notas. Texto del capítulo. Bakugou estuvo en silencio todo el viaje de regreso. Midoriya y Uraraka habían intentado entablar una conversación, pero ni siquiera los miró a los ojos. Eventualmente, decidieron simplemente sentarse en silencio mientras el automóvil regresaba lleno de baches a la sede de la fundación. Después de la batalla, Midoriya estuvo a cargo de llamar al transporte. Personal adicional de la fundación vino a recoger a los miembros de Ultimate Spire contra los que habían luchado y los escoltó a las celdas de detención en la base. Aunque Drifter tenía razón, y esa información sí viajó más lentamente después de la tragedia, eso no significaba que se detuviera. Internet, después de que la mayoría de los servidores físicos fueran destruidos, consistía principalmente en boletines de noticias de Future Foundation y sus intentos de replicar sitios web populares antes de la tragedia. El tráfico de Internet era escaso. Los teléfonos celulares solo funcionaron dentro de una distancia determinada de la sede de Future Foundation después de que se destruyeron la mayoría de las líneas telefónicas y las torres. Y la televisión era una lucha constante entre Future Foundation y Ultimate Spire, de qué lado podía secuestrar más las ondas de aire del otro y reproducir su propia programación. Después de que llegaron, fueron inmediatamente a la oficina de Aizawa para informar lo que había sucedido durante su patrullaje mientras el personal de la fundación escoltaba a Drifter y al hombre con casco a las celdas. El hombre muerto fue puesto en una bolsa para cadáveres y llevado a la morgue para la autopsia. Midoriya sostenía el casco en su regazo mientras daba el informe. Juntos, junto con Uraraka, contaron cómo estaban probando el arma de pirateo cuando apareció Drifter. Habló sobre cuán poderosa era el arma y cómo pudieron eliminar enjambres de Monokuma en un abrir y cerrar de ojos. Explicó por qué eligieron pelear en lugar de huir y describió lo que había sucedido durante la pelea. Luego, le contó a Aizawa lo que había sucedido después de la pelea. A lo largo de todo esto, Bakugou permaneció en silencio. Cuando Aizawa se enteró de lo sucedido, se giró para mirar a Bakugou pero no dijo una palabra. Bakugou no lo miró a los ojos, contento con mirar nada en particular. Cuando Midoriya y Uraraka terminaron, Aizawa cerró los ojos. Pasaron unos momentos de tranquilidad mientras los estudiantes se sentaban en silencio. Midoriya y Uraraka se miraron, preocupados por lo que podría decir. Aizawa abrió los ojos y se volvió hacia la pareja. Midoriya, Uraraka. Empezó a decir con voz suave pero firme. No le digas a nadie más sobre esta última parte. Me ocuparé de eso más tarde. Ellos asintieron en silencio. Uno de ustedes vaya a llevar ese casco a Power Loader para que le eche un vistazo. Imagino que será importante. Aizawa continuó. Si ustedes dos no tienen nada más que informar, entonces ambos están despedidos. Buen trabajo al acabar con Ultimate Spy. Se pusieron de pie. Los estudiantes miraron a Bakugou brevemente antes de salir. Aizawa esperó hasta que la puerta se cerró antes de volverse hacia Bakugou. ¿Cómo te sientes? Bien. Dijo Bakugou. ¿Me puedes decir qué es lo que pasó? En sus propias palabras. No te estoy obligando a hacerlo, pero me daría una mejor comprensión de la situación. Bakugou dudó por un momento. Miró a los ojos de Aizawa, tratando de discernir los sentimientos de su maestro. De mala gana, Bakugou comenzó a hablar. Uraraka me gritó, pero finalmente apagué esa maldita cosa. Lo siguiente que supe es que se cayó, muerto. Entonces, Ultimate Spire comenzó a reírse. Aizawa tomó las palabras de Bakugou sin mostrar una pizca de emoción. Aunque parecía estoico, numerosos pensamientos burbujeaban dentro de él. Levantó la vista y empezó a hablar. Mirar, sé lo que vas a decir. Bakugou interrumpió. Y lo diré de todos modos. No fue tu culpa. Bakugou permaneció en silencio, por lo que Aizawa continuó. No debes culparte por esto. Nadie sabía nada sobre esos cascos, pero ahora, podemos tener alguna idea. Bakugou negó con la cabeza. No escuché a Uraraka. Podría haber esperado. Si no lo hubieras hecho tú, uno de nosotros lo habría hecho. No había razón para pensar que esos cascos fueran algo peligroso además de las reacciones de la desesperación. Aizawa razonó. El hecho de que tú fueras quien lo hizo, fue solo mala suerte. No es algo por lo que culparse a uno mismo. Aizawa suspiró.
En cualquier caso, voy a sacarte del servicio de campo por ahora. Bakugou miró esto, sus ojos estaban enojados, luego se resignó. Aizawa continuó. Esto no es un castigo, déjame dejarlo claro. Acabas de pasar por una experiencia traumática, por lo que tu estado mental puede verse afectado. Él explicó. También te estoy asignando horas extra con Gekogahara. Ella determinará cuándo puede volver al servicio de campo activo. Bakugou hizo un ruido levemente molesto cuando Aizawa dijo esto. Aizawa arqueó una ceja. ¿Pasa algo con Gekogahara? Ella es, no, nada. Bueno. Estás despedido. Aizawa vio a Bakugou levantarse y salir de su oficina. El trabajo de Aizawa en Future Foundation era supervisar a los estudiantes héroes. Estaba a cargo de informarles sobre los acontecimientos del mundo apocalíptico y de elegir a qué misiones enviarlos. También estaba a cargo de cuidarlos. Munakata estaba a cargo de los héroes reales y sus agentes, como le gustaba llamarlos. Estos agentes básicamente se referían a cualquiera que quisiera usar su peculiaridad para luchar contra la desesperación, pero nunca fue un héroe con licencia antes de que ocurriera la tragedia. El de Munakata era un trabajo de tiempo completo, pero Aizawa solo trabajaba a tiempo parcial. Lo cual tenía sentido ya que los estudiantes también eran solo héroes a tiempo parcial. Aizawa trabajaba como profesor de aula de la clase 1, a el resto del tiempo. Como dijo Tengan, incluso en la tragedia, no deben descuidar su educación. Fue Olmig quien lo recomendó para este trabajo. Pensó que Aizawa sería una buena opción para administrar personalmente qué misiones podían o no podían realizar los niños, y Aizawa aceptó de mala gana el puesto, así como toda la responsabilidad que conllevaba. Hablando de Olmig, se convirtió en uno de los 3 líderes de Future Foundation. Kazuo Tengan y Kyosuke Munakata habían fundado el grupo, pero rápidamente obligaron a Olmig a asumir también un papel de liderazgo. Al principio se había mostrado reacio, diciendo que no estaba preparado para la tarea, pero finalmente lo convencieron. El mundo necesita a alguien a quien admirar, habían dicho. E incluso en su retiro, Olmig fue respetado y amado por la gente. En los primeros momentos de la tragedia, todos los héroes principales fueron calumniados y ridiculizados, todos excepto Olmig, quien se había retirado y desde entonces fue ignorado por Ultimate de Spy. Así que ahora Aizawa informó a Olmig, quien informó a Tengan. A la mayoría de los antiguos maestros de la UA se les habían asignado varios puestos en la fundación y estaban bajo la supervisión de Olmig. Al igual que la mayoría de los alumnos y profesores de la Academia OPSPAC estaban bajo la supervisión de Munakata. Los pocos miembros del personal de la fundación que no estaban afiliados a ninguna de las 2 escuelas dependían directamente del propio Tengan. Esta era la estructura de la Fundación Futuro. Aizawa terminó su correo electrónico a Gekogahara y lo envió. Pensó en la chica. El terapeuta definitivo. Se graduó de la Academia Pico de la Esperanza solo un par de años antes de la tragedia. Ahora trabaja como terapeuta para la Fundación Futuro. Era un poco rara, pensó Aizawa, pero una buena terapeuta. Tenía la difícil tarea de asegurarse de que todos en la fundación estuvieran mentalmente sanos y no afectados por la desesperación. Todo el mundo tenía sesiones obligatorias con ella, por lo que a menudo estaba muy ocupada. Por supuesto, Aizawa entendió la aprensión de Bakugou con Gekogahara. Era tan tímida que no habla directamente con nadie. En cambio, usó un personaje mascota como intermediario para hablar con los demás. Chica mágica milagrosa Usami, o como sea que ella lo llamara. Era un conejo blanco esponjoso vestido con uno de esos disfraces de niña mágica y llevaba una vara mágica. Bueno, Aizawa difícilmente puede culpar a Bakugou por encontrarlo un poco tonto. Solo tenía que recordar que no era porque Gekogahara lo estaba tratando como a un niño. Ahora, al problema principal. Aizawa tuvo que dar la noticia de lo sucedido a la clase. Instruyó a Midoriya y Uraraka que no hablaran de eso para que él mismo pudiera informar a todos de lo que sucedió. Elegiría un momento en que Bakugou no estuviera en clase, para no estar sujeto a sus miradas de lástima, algo que Bakugou sin duda no apreciaría. Aizawa necesitaba hacer esto para estar al tanto de la situación de Bakugou. Por lo que pareció la 100ª vez, Aizawa suspiró profundamente. Midoriya se separó de Uraraka y llevó el casco Monokuma al departamento de soporte. Llamó a la puerta y una alegre voz femenina le dijo que entrara. Lo hizo y vio a Mei y Atsume trabajando felizmente en un equipo nuevo. Oye, Atsume, ¿ha salido Power Loader? Oh, hola Midoriya. Atsume se dio la vuelta y saludó. Sí, dijo que tenía algunos negocios con Gekogahara.
Sus ojos se dirigieron al casco que Midoriya llevaba bajo los brazos. ¿Qué hay ahí? Es uno de esos cascos que usan los Ultimate de Spike. Lo recuperamos en una batalla contra uno de ellos. Esperábamos que el departamento de soporte lo revisara. Explicó Midoriya. Aparentemente, mata a su portador si te lo quitas. Atsume inclinó la cabeza ante esto, su sonrisa se encogió pero nunca abandonó su rostro. Ya veo. ¿Quieres que le eche un vistazo a esto, verdad? Averigüe si tiene otros efectos. Bueno, déjalo sobre la mesa y lo haré una vez que termine aquí. Hizo un gesto hacia un lugar vacío en la mesa. No. Creo que Aizawa quiere que Power Loader le eche un vistazo, y no a ninguno de los estudiantes. Midoriya insistió. Si esta cosa es utilizada por la desesperación, entonces puede ser muy peligrosa. Ah, bien. Atsume asintió con ligereza. Bueno, puedes dejar eso ahí entonces. Midoriya hizo lo que le dijeron y luego se volvió hacia Atsume nuevamente. Oh, sí, probamos la pistola megáfono que inventaste. Eso, Atsume escuchó esto e inmediatamente apareció frente a Midoriya. Ah, entonces ustedes fueron los que tuvieron la oportunidad de probarlos. Entonces, ¿cómo estuvo? ¿Cómo estuvieron mis bebés en combate? ¡Guau! Midoriya saltó un poco en estado de shock, luego se emocionó tanto como Atsume cuando comenzó a contar su experiencia anterior. Ellos fueron increíbles. Pudimos despejar el Monokuma tan fácilmente. Nos dolía un poco la garganta después de tanto gritar, pero aún así fue genial. Al escuchar esto, Atsume parecía triunfante. Ella hinchó su pecho en señal de victoria mientras Midoriya miraba hacia otro lado avergonzado. Oh cierto, quería preguntarte algo. Midoriya dijo y llamó la atención de Atsume. Además de break, había una opción de baile en los megáfonos. ¿Para qué era eso? Eso tendrás que preguntárselo a esa chica. Solo desarrollé el mecanismo de disparo que envía los códigos de programación. No tengo ningún control sobre qué códigos se envían. ¿Esa chica? Ah, estás hablando de ella, ¿verdad? ¿El pirata informático? Bueno, en cualquier caso, esta arma que hiciste es realmente útil. Midoriya se despidió de Atsume y la dejó trabajar en sus bebés. Después de salir del taller, en lugar de ir a la cafetería, donde estarían todos los demás, Midoriya se dio la vuelta y se dirigió en una dirección diferente. Finalmente llegó fuera de la habitación que quería. Llamó a la puerta cortésmente y esperó hasta que una voz desde adentro le dijo que pasara. Ah, Midoriya. Qué agradable sorpresa. Fue recibido por un hombre cuando entró. Oh, hola Midoriya. Déjame terminar aquí y estaré contigo. Oh, eso está bien. Midoriya aseguró mientras entraba a la oficina. Tómate todo el tiempo que necesites, la brava. Midoriya le dijo esto a la chica sentada detrás de la computadora que lo saludó cuando entró. En la sala de espera, el hombre anteriormente conocido como el criminal amable estaba sentado en un sofá, sirviendo té con elegancia en dos juegos de tazas. Midoriya notó que Cortés ya había preparado 2 tazas, lo que significa que la brava había planeado tomarse un descanso pronto de todos modos. Por el rabillo del ojo, Midoriya lo vio sacar una tercera taza de té. ¿Te gustaría unirte a nosotros, Midoriya? Me temo que aquí solo tenemos las marcas más baratas debido a las circunstancias. Me encantaría. Midoriya estuvo de acuerdo y tomó asiento mientras la brava dejaba su computadora y se movía para sentarse junto a Gentle. Gentle y la brava, 2 villanos que Midoriya había derrotado el día del Festival de la Cultura. Habían intentado colarse en el festival para causar algún tipo de escena y ganar notoriedad en internet, aunque Midoriya estaba un poco confuso con los detalles allí. Se los llevó la policía y el Festival de Cultura pudo continuar sin incidentes. Eso fue antes de la tragedia. Aparentemente, ambos habían comenzado a cambiar sus vidas cuando ocurrió la tragedia. Una cosa llevó a la otra y Munakata los reclutó a los dos para trabajar para Future Foundation. La brava les prestó sus dotes de hacker. En este momento, ella dirigió la investigación sobre la IA con la que están equipados los Monokuma y, aparentemente, ella estaba en el equipo que ayudó a crear la pistola para piratear megáfonos. Del mismo modo, el hombre anteriormente conocido como Gentle Criminal finalmente podría realizar sus sueños de convertirse en un héroe. Aunque de una manera decididamente diferente de lo que esperaba. Trabajó como uno de los agentes de Munakata y patrullaba las calles asegurándose de que estuvieran protegidas de la desesperación. Entonces, ¿qué te trae por aquí, Midoriya? La brava preguntó mientras tomaba su taza. Oh, no mucho en realidad. Solo quería hablar sobre la pistola de piratería.
Atsume dijo que ayudaste a hacerlo. Es súper efectivo para lidiar con el Monokuma. La brava se iluminó. Oh, ¿lo encontraste útil? ¡Genial! Como se esperaba de ti, la brava gentil cumplido. Espero usar el arma también durante mis misiones de campo. También quería preguntar sobre algo. ¿Por qué hiciste una opción que obligó al Monokuma a bailar? ¿No sería suficiente romperlos? ¿Oh eso? La brava parecía como si recordara algo. Yo no, bueno, más o menos lo hice, pero bueno, ella frunció los labios mientras pensaba en la mejor manera de explicarlo. Oye, ¿qué hicieron exactamente? Cuando se emitió el comando de baile. ¿Eh? Oh, fue algo así como, Midoriya cerró los ojos para recordar la escena y luego comenzó a mover los brazos y el cuerpo en el movimiento aproximado que tomaron los Monokumas. Más o menos así, supongo, Midoriya sintió que sus mejillas se calentaban mientras imitaba el tonto baile del oso robótico asesino. ¿Significa algo, la brava? Preguntó Gentil. Probablemente no. La brava parecía indecisa. Mira, no programé el Monokuma para hacer eso. Eso era algo que podían hacer solos. Yo, no lo entiendo. Midoriya admitió. Bueno, déjame ponerlo de esta manera. No enseñé a los Monokumas a bailar, simplemente les ordené que lo hicieran. Tanto Gentle como Midoriya parecían tan confundidos como siempre, por lo que la brava decidió dar un paso atrás para explicar. Cuando estaba mirando la programación de los Monokumas, descubrí que tienen la capacidad de autoterminarse. Así que escribí un comando que los obligó a hacer eso. Pero también descubrí que conocían todo tipo de acciones diferentes. Aparentemente, uno de ellos estaba bailando, así que también escribí un comando que los obligaba a hacer eso también. Creo que lo entiendo. Midoriya dijo después de un momento de reflexión. Entonces es como, alguien más fue quien les enseñó o los programó para poder bailar. Pero tú fuiste quien les dijo que lo hicieran. ¿Está bien? Eso es exactamente. La brava asintió. Pero, ¿por qué querríamos que bailaran? Preguntó Gentil. No estoy seguro. Admitido la brava. Pero romper y bailar no son las únicas órdenes que el Monokuma puede tomar, al parecer. Todavía no los he descifrado todos, pero parece que hay un montón de acciones diferentes para las que el Monokuma ha sido programado. Y tengo la intención de averiguar cómo ordenarle al Monokuma que los haga todos. Por ahora, sin embargo, solo tener un descanso debería ser suficiente para lidiar con ellos de manera efectiva. Cortés asintió sabiamente mientras sorbía su té. Ya veo, por supuesto, la pregunta aún más importante debería ser por qué Ultimate Spire querría que Monokuma bailara. Tenía mis sospechas al analizar el código, pero por el baile de Midoriya anterior, parecía que realmente obligaba al Monokuma a hacer un baile simple. Así es, Ultimate Spire serían los que les habrían permitido bailar en primer lugar. Midoriya reflexionó. Pero, ¿por qué querrían que se rompieran? Tal vez para que puedan ser desechados por piezas más fácilmente. Para ser honesto, no sé cómo Ultimate Spire emitiría estos comandos en primer lugar. Los Monokumas no se pueden controlar de forma remota y, desde luego, no reciben señales inalámbricas. En su mayoría, solo se les deja actuar de acuerdo con su propia IA simple. Bueno, ¿quién sabe realmente cómo piensa Ultimate Spire? Hablando de eso, Gentle, ¿alguna vez te has encontrado con Ultimate Spire mientras estabas fuera? Bueno, me he encontrado con unos 4 de ellos hasta ahora durante nuestras patrullas. Cortés se acarició la barba mientras recordaba. Aunque nunca pudimos capturar uno como lo ha hecho tu equipo. Bastante impresionante, debo decir. Ah, gracias. Midoriya se sonrojó mientras lo elogiaban. La desesperación tiene, cada desesperación con la que me he encontrado y contra la que he luchado tiene cierta manía. Al menos eso es lo que sentí al enfrentarlos. Creo que son capaces de pensar racionalmente, pero, algunas de sus acciones no parecen tener ninguna razón detrás. Sí, entiendo lo que quieres decir. Midoriya asintió, recordando su pelea con Drifter. Una cosa que noté, sin embargo, fue su fuerza anormal. Cortés tomó un sorbo de té. Tómalo de alguien que ha sido empoderado por la peculiaridad del amor de la brava de primera mano. Su fuerza no coincidía con sus cuerpos. ¿Qué quieres decir? Cortés tomó otro sorbo y colocó su taza en un platillo. Normalmente, cuando la gente hace ejercicio, se nota en sus cuerpos. Sus extremidades se vuelven más desarrolladas, sus cuerpos se vuelven musculosos. Sin embargo, ese no es el caso de la peculiaridad de la brava, ni la tuya, parece.
En cambio, el cuerpo sigue siendo el mismo que era, pero puede generar mucha más energía de la que podía generar anteriormente. Midoriya parpadeó mientras reflexionaba sobre las palabras de Gentle. Él estaba en lo correcto. En general, las peculiaridades que aumentan el poder de uno no aumentan la masa del cuerpo para acompañarlo. Ha habido algunas excepciones, como el villano Midoriya con el que luchó en el campo de entrenamiento de verano, muscular, que creó fibras musculares reales que también aumentaron su fuerza. Dijo que podía aumentar su fuerza infinitamente, pero ¿era eso realmente cierto? Era posible, supuso Midoriya, pero la montaña en la que estaban luchando seguramente se derrumbaría bajo la gran cantidad de masa que muscular eventualmente poseería. Antes de que All Might pudiera transferir adecuadamente One for All a Midoriya, primero tuvieron que entrenar el cuerpo de Midoriya para que no se rompiera bajo el poder de One for All, o de lo contrario sus extremidades se saldrían, o eso había especulado All Might. Incluso entonces no había sido suficiente, y Midoriya tardó un tiempo en poder controlar adecuadamente incluso una fracción de su poder. ¿Ocurría lo mismo con Gentle también? La Brava había mencionado que la cantidad de fuerza regalada era proporcional a la cantidad de amor que tenía por el objetivo. La Brava estaba locamente enamorada de Cortés, por lo que el impulso de fuerza que Cortés recibió cuando pelearon fue sustancial. Gentil también tuvo problemas para adaptarse a ese poder al principio o pudo manejarlo bien. Dada la forma en que reaccionó cuando reconoció a Midoriya como el chico que seguía rompiéndose las extremidades en el festival de deportes, podría no haber sido el caso. Midoriya se sacudió de sus pensamientos. ¿Entonces qué crees que es? Midoriya se volvió a centrar en la conversación sobre Ultimate Spires. Si los Ultimate Spires son más fuertes que una persona normal sin la masa corporal para demostrarlo, yo no puedo decirlo con certeza, admitió Cortés. Aunque este misterio es intrigante para mí. Siento que podemos entender mejor Ultimate Spires y entendemos cómo funcionaba esta desesperación. Creo que tienes razón. Los tres hablaron un poco más sobre Ultimate Spire antes de terminar su té. Midoriya se despidió de los antiguos villanos y se fue a la cafetería. Dentro de su oficina, Munakata examinó la pantalla de su computadora. Estaba leyendo los informes escritos por los héroes y agentes que tenía bajo su mando cuando un ruido lo alertó de un nuevo correo electrónico. Cambió de pestaña y vio que All Might era el remitente, dando seguimiento a su consulta anterior sobre los estudiantes de la UA. Munakata abrió el correo electrónico y recibió una breve disculpa de All Might, que decía que lamentaba haber olvidado su solicitud hasta ahora. Munakata tomó un sorbo de café, luego abrió el archivo adjunto y comenzó a desplazarse por la lista de estudiantes y sus fotos. A partir de los terceros años, luego los segundos años, luego los primeros, Munakata se detuvo ante un estudiante. Se quedó mirando el nombre y la única palabra junto a él. Miró la imagen asociada con incredulidad. Munakata leyó y releyó el nombre que figuraba debajo de los estudiantes de primer año en la UA. Era un nombre con el que estaba bastante familiarizado. Era un nombre que tenía un gran significado para alguien que se graduó de la Academia Pico de la Esperanza. Pero aún más importante que eso, era el nombre de un experimento realizado por el comité directivo de la Academia Pico de la Esperanza. Una horrible violación de la ética y los derechos humanos, hecha en las narices de los demás estudiantes y profesores de su amada alma mater. Justo al lado de la foto de un adolescente con ojos rojos y cabello largo y negro estaba el nombre: Izuru Kamukura, desaparecido. Notas. ¿Sabías que tanto Monokuma como Monokuma son pluralizaciones aceptables del singular Monokuma? Ciertamente no es porque fuera perezoso y no pudiera molestarme en hacerlo consistente. No señor, de ninguna manera. Siguiente capítulo. Clase 1, Amira un documental.